Espero que estén teniendo una buena semana y quisiera que empecemos cantando, como es habitual, esta canción. No hay problema que Dios no lo resuelva. No hay problemas que Dios no lo resuelva. No hay montañas que mover no pueda. Tormenta oscura no habrá, Dios trae la calma. En los pesares no habrá, Dios me conforta. Y Él solo mis cargas llevó sobre sus hombros. Dice mi hermano que Él me sostendrá. Y Él solo mis cargas llevó sobre sus hombros. Dice mi hermano que Él me sostendrá. No hay problemas que Dios no los resuelva. No hay montaña que mover no pueda. Tormenta oscura no habrá, Dios trae la calma. Con los pesares no habrá, Dios me conforta. Y Él solo mis cargas llevó sobre sus hombros. Dice mi hermano que Él me sostendrá. Y Él solo mis cargas llevó sobre sus hombros. Dice mi hermano que Él me sostendrá. Él te sostendrá. Los hermanos que se están acoplando a la reunión tengan buenas noches nuevamente. Espero se encuentren muy bien. Antes de continuar, quisiera que oremos, ¿no? Señor, te damos gracias porque una vez más permites que nos reunamos y podamos aprender de tu palabra también, Señor. Que lo que cantemos lo hagamos con el corazón, siendo conscientes de cada palabra que decimos, Señor. Bendice el resto de esta reunión. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Para continuar, quisiera que cantemos este coro que dice: es Jesús la roca fiel. Es Jesús la roca fiel, es Dios, eterno juez es Él. Mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. Es Jesús la roca fiel, es Dios, eterno juez es Él. Mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. ¿Quién nos podrá separar del amor del Señor? ¿Quién podrá su aflicción, tribulación o dolor? Angustia o temor, ¿quién podrá? A ver,
Clever ya está conectado. Sí, ahí está, ¿no, hermano? Bueno, antes de darle el tiempo al hermano Clever que trae la meditación esta noche, cantemos esta última canción. Dice, bienaventurado es el varón. O sea, bienaventurado es el varón que no anduvo en consejos de maldad, sino que la ley de Jehová por su delicia está. Será el árbol que plantaste junto a arroyos de agua viva crecerá, que da fruto a su tiempo y no caerá. Todo lo que hará prosperará. Todo lo que hará prosperará. Bueno, espero que, como dice este coro, ¿no? Seamos bienaventurados y estemos siempre meditando en la palabra del Señor. Así que le cedo el tiempo a nuestro hermano Clever. Gracias, Luis. Gracias. Muy buenas noches, hermanos. Tengo un mensaje de Kevin. Por favor, si me puedes ayudar, Kevin, con la proyección, ya, por favor. Buenas noches, hermanos. Un gusto para mí en esta noche nuevamente compartir con ustedes y continuar con nuestro estudio en el libro de Primera de Pedro, la primera epístola de Pedro. El anterior viernes estuvimos hablando acerca de los primeros versos del capítulo 2. En realidad habíamos tocado los primeros 3 versículos del capítulo 2, donde vimos la importancia que es que como creyentes nos despojemos o desechemos algunas cosas en nuestra vida. Habíamos hecho la comparación del versículo 1 con lo que el apóstol Pablo habla también de la misma manera y dice, despojémonos del viejo hombre, ¿no? De la misma manera, ahí está el verso 1, desechemos pues toda malicia, ¿no? O despojémonos de aquellas cosas malas porque hemos vuelto a nacer, ¿no? Somos nueva criatura. Y en contraste a eso, habíamos hablado de la importancia de la palabra de Dios. Y Pedro utiliza una manera de, de decirnos cómo es que nosotros debemos darle esa importancia o tener ese deseo por leer la palabra de Dios. Y él dice, como niños que recién nacen y desean la leche de la mamá. De la misma manera, habíamos hablado de que la palabra de Dios es importante y fundamental en el crecimiento y en la vida espiritual del creyente. Y la pregunta que hicimos fue, ¿cuál es la importancia que le damos, no? La importancia que le damos a la palabra de Dios. El salmista decía, tu palabra es como dulce miel. Y bueno, a todo el Salmo 119 es una obra de arte o una poesía dedicada a la palabra de Dios. Y el salmista hace esa expresión, ¿no? Bueno, en esta noche, hermanos, vamos a pasar a los siguientes versículos. Vamos a leer primero del versículo 4 hasta el 5. Dice así la palabra de Dios en el versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4, dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, la primera acción que nos pide es que nos acerquemos a Él. ¿Quién es Él? Al Señor Jesucristo. Acerquémonos a Él. Inmediatamente, antes de habernos dicho que busquemos en la palabra de Dios, que deseemos en Él,
ahora nos dice, acérquense a Él, acerquémonos a Él. Y utiliza una descripción hablando de una construcción, utiliza una descripción para hablar del Señor Jesucristo y dice, acerquémonos a Él, piedra viva. En este pasaje, en este versículo 4, cuando habla de piedra viva, está hablando del Señor Jesucristo. Y bueno, nosotros escuchamos la palabra piedra viva o la frase piedra viva y decimos, es una paradoja, ¿no? Eh, Cuando hablamos de piedra viva, decir, las piedras no tienen vida. Está contradictorio cuando hablamos de este concepto de piedra viva. Pero el mismo Pedro utiliza esta idea para referirse al Señor Jesucristo. Quiero que vayamos por un momento al libro de Hechos, el capítulo 4, Hechos, el capítulo 4 y el versículo 11. Hechos, el capítulo 4 y el versículo 11. ¿Qué es lo que está sucediendo en este versículo? ¿O en qué momento de la historia sucede esto, no? Un capítulo anterior, el apóstol Pedro junto a Juan habían sanado a un cojo. Entonces, muchos se habían sorprendido, pero otro sector muy religioso agarra y lo meten preso. Entonces, el apóstol Pedro, en una charla en defensa, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. El apóstol Pedro ya había utilizado esta idea y en realidad es sacada del Antiguo Testamento, ¿no? Piedra viva y reprobada por vosotros, le dice a los judíos. Así que volvamos ahí al capítulo 2 de Primera Pedro. Volvamos al capítulo 2 de Primera Pedro. Entonces, cuando nos dice, acerquémonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. Y aquí vemos la otra cara de la moneda. Por una parte nos dice, acerquémonos a él, que es piedra viva, y por otra parte nos dice, es desechada por los hombres, rechazada por los hombres. Bueno, me gustaría que como vemos que es rechazada por muchas personas, al mismo tiempo es escogida y preciosa por Dios. Fíjense lo que dice Hechos, el capítulo 2, el versículo 22 al 36. Hechos, el capítulo 2, 22 hasta el 36 vamos a leer. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Versículo 23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Verso 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Verso 25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Verso 26, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Siguiente versículo, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Verso 28, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Verso siguiente, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Siguiente versículo. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Siguiente versículo. Viendo esto,
habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Verso 32. A este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos. Verso 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Verso 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, verso 35, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siguiente versículo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así que, hermanos, una lectura bien larga, es cierto, y puede parecer un poco cansadora, pero en realidad lo que nos está diciendo es, ustedes están rechazando a quien Dios aprueba. Están rechazando a quien Dios considera precioso. Volvamos otra vez a Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4, dice, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios preciosa, escogida. Y la lectura que dimos hace rato nos dice, ustedes están rechazando a quien Dios está aprobando. Y esa fue la realidad cuando vemos la historia del Señor Jesucristo. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Piedra viva que fue rechazada. Pasemos al siguiente versículo. Versículo 5 dice, vosotros también como piedras vivas. Aquí vuelve a utilizar la misma idea de piedras vivas, pero en este caso, piedras vivas se está refiriendo, hermanos, a la idea de la iglesia. Nosotros somos esas piedras vivas. Piedras vivas acá quiere decir el creyente en Cristo Jesús. Así que Pedro describe a la iglesia como un templo espiritual. Dice, ustedes como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual. Así que la idea que Pedro está diciendo es la iglesia como un templo espiritual, donde cada creyente es como un ladrillo que va formando y va formando parte de lo que es este gran templo. Así que Pedro está describiendo a la iglesia como un templo espiritual. Si bien el Señor Jesús es llamado piedra viva, aquí los creyentes de la misma manera somos llamados piedras vivas que derivan del fundamento de vida que es el Señor Jesucristo. En otras palabras, el fundamento de construcción de este templo espiritual tiene que ver con la piedra viva que es el Señor Jesucristo. Leamos por favor el libro de Efesios capítulo 2 versículo 19, Efesios 2, 19, hablando de esta idea. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Verso 21, en quien todo el edificio, está hablando de una construcción espiritual, hermano, bien coordinando, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Señor. El apóstol Pablo utiliza la misma idea que el apóstol Pedro está hablándonos en esta noche, cuando dice que somos un templo espiritual, que vamos siendo edificados y estamos en construcción. Y quiero que noten en Pedro, primera de Pedro capítulo 2, verso 5, quiero que noten que dice, sed edificados, no dice edifiquen. Sed edificados como casa espiritual. En otras palabras, hermanos, nosotros no somos los que estamos construyendo. Nosotros no somos los que estamos edificando. El que está construyendo es el Señor. Y la principal piedra del ángulo
Es decir, el fundamento es el Señor Jesucristo, como acabamos de ver en el versículo 4. Él es la piedra viva y nosotros los creyentes somos las piedras vivas que derivamos de la piedra viva que es el Señor Jesucristo. Pero hermanos, el versículo 5 no solamente nos muestra y nos dice que nosotros somos un templo, no solamente nos muestra que somos un templo espiritual que se está edificando, sino que dice como casa espiritual y sacerdocio santo. También, así como nosotros somos parte del templo, también somos sacerdotes. La idea de sacerdotes en el Antiguo Testamento es aquel que trabaja para representar delante de los hombres a Dios. Es aquel que intercede entre Dios y los hombres. Pero hermanos, acá el sacerdocio que nos está explicando Pedro es de que todos nosotros somos sacerdotes. Todos los creyentes somos sacerdotes delante del Señor. Así que, sacerdotes, ¿para qué? La pregunta es, ¿somos sacerdotes? ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuál es el trabajo entonces que nos está dando para ser sacerdotes? Bueno, de ninguna manera vamos a hacer lo que se hacía antes, ofrecer sacrificios para el perdón de los pecados, porque el Señor Jesucristo ya lo hizo. Lo que nosotros como miembro hacemos es ofrecer sacrificios de gratitud y de santidad delante del Señor. Fíjense lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos capítulo 13, verso 15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. En otras palabras, hermanos, nuestro trabajo como sacerdotes es alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre, gratitud al Señor. Pero de la misma manera, sacrificio de gratitud, pero de la misma manera de santidad. Dice sacerdocio santo. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en, fíjense lo que dice, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es el sacerdocio que tenemos, hermanos. El sacerdocio que tenemos es ofrecer sacrificios de gratitud, fruto de labios que confiesen su nombre, y también de santidad. Nuestro cuerpo es el sacrificio. Nuestro cuerpo es el sacrificio y debe mostrar santidad. En otras palabras, quiere decir apartados del pecado para el Señor. Ese es el sacerdocio que debemos de tener. Ese es el sacerdocio que nos está mostrando la palabra de Dios en esta noche. Vamos a continuar. Versículo 6, vamos a leer hasta el 8. Versículo 6 hasta el 8 de la carta de Primera de Pedro. Dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Versículo 7. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la piedra del ángulo. Verso 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La piedra que es Cristo, dice, ha sido rechazada. Verso 6. Y esta porción de la palabra de Dios, Pedro
la saca del Antiguo Testamento, y de la misma manera el apóstol Pablo la menciona en Romanos capítulo 9, verso 33. Romanos 9, verso 33 dice, como está escrito de aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. La misma idea que el apóstol Pedro nos menciona es la que el apóstol Pablo también menciona en Romanos capítulo 9. La piedra que es Cristo fue rechazada por el pueblo judío, rechazada, pero al mismo tiempo para nosotros es preciosa. ¿Y qué es lo curioso? Que rechazan el fundamento principal de la construcción. No podemos construir, si quisiéramos construir un edificio, no podemos construir sin el fundamento. Creo que un error un error que podemos apreciar, y a veces podríamos decir, qué error del pueblo judío, ¿no? Rechazar al fundamento de la construcción. Hermanos, creo que la enseñanza también debe ser en esta noche para nosotros. No podemos construir nada nosotros. El fundamento de la construcción es el Señor. Y ahí entra la otra parte, para los que creen. Para los que creen es preciosa. Para los que creen es preciosa. ¿Tiene la idea, o cuál es la idea acá? Que para el creyente es un valor fundamental. Sin embargo, para los que han rechazado y siguen rechazando, no tiene valor. La pregunta es, ¿nosotros edificamos o construimos sobre la roca? ¿Cuál es el fundamento que tenemos? Bueno, el fundamento debe ser el Señor Jesucristo, la piedra principal de construcción. Sin ella no se puede construir ni se puede hacer nada. Verso 8 dice, piedra de tropiezo. Ha venido a ser piedra de tropiezo, y la pregunta es, ¿el Señor piedra de tropiezo? Bueno, la idea es que el que no quiere creer se choca con la piedra. El que no quiere creer se tira un estrellazo con la piedra y tropiezan. Y fíjense los puntos que dicen: piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan, número 1, en la palabra. Número 2, son desobedientes. Y número 3, destinados. Hermanos, qué importante había sido nuevamente acá cuando habla de la palabra, ¿no? El anterior viernes hablamos de la importancia que es la palabra de Dios. ¿Y fue una caída grave, o por qué es piedra de tropiezo para muchos? Porque tropiezan con la palabra. Y también, si no estamos bien fundamentados, probablemente va a ser más difícil que podamos ser obedientes. Y aquí utiliza, hermanos, una idea un poco confusa, o que puede ser mal entendida, cuando dice, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La idea de destinados acá es la misma que aparece en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, que estudiamos cuando habla de la elección según la presciencia de Dios. El conocimiento pleno de Dios hace de que Él tenga conocimiento del pasado, del presente y del futuro al mismo tiempo. Y en ese conocimiento tan grande, Él sabe quiénes van a tropezar con la palabra, quiénes van a ser desobedientes. Así que el versículo 8, hermanos, tenemos que entenderlo en esa idea. Tenemos que entender que no es que Dios haya decidido que esas personas tropiecen, porque ahí dice, el versículo aclara que son ellos mismos que tropiezan en la palabra y ellos mismos son desobedientes. Así que rechazada por algunos, pero preciosa
para muchos también. Y en esta noche, el deseo de nosotros debe ser que tanto valoramos el fundamento que tenemos en el Señor Jesucristo. Versículo 9. Verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Bueno, el verso 9 nos vuelve a decir o nos vuelve a mencionar un tema que lo acabamos de tocar en el siguiente versículo. Aquí en contraste de los que son desobedientes y tropiezan, dice, ustedes sois linaje escogido. En contraste a los que son destinados, porque ellos mismos decidieron chocarse y decidieron no creer, en contraste dice, ustedes son escogidos. Y hermanos, en esta noche, qué lindo es poder decir yo soy escogido del Señor. Y vuelvo a mencionar el tema del sacerdocio. Nación santa quiere decir apartado para Dios. ¿Y cuál es el propósito nuevamente de nuestro sacerdocio y que seamos un pueblo apartado para Dios? ¿Cuál es esa idea? Ustedes son sacerdotes, son una nación y un pueblo que han sido adquiridos por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 26 y versículo 18. Hechos 26 y versículo 18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, verso 14. Mateo 5, verso 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hermanos, nosotros somos escogidos, somos sacerdotes, somos nación santa, somos un pueblo apartado para Dios. ¿Para qué? Para alumbrar, para llevar al mundo la palabra del Señor, para llevar al mundo lo que Dios es, para glorificar al Señor con nuestra vida también. Así que es un versículo que se habla mucho, es un versículo que se dice, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, somos un pueblo adquirido por Dios. Pero ¿cuál es la razón de que seamos todo eso? El propósito y las razones para que anunciemos. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo, hermanos? Que el Señor nos exhorte con su palabra también en esta noche. Somos pueblo por la obra de Cristo. Versículo 10. Versículo 10 dice, en otro tiempo no eras pueblo. Como que el anterior versículo nos dice, ustedes son pueblo, real sacerdocio, y el verso 10 nos dice, un momento, a ver, cálmense un poquito porque no se emocionen tanto. Les quiero recordar que ustedes no eran pueblo y que si son pueblo es por la misericordia que han alcanzado. En otras palabras, si somos pueblo y decimos que en esta noche somos sacerdotes para Dios, es por la obra y misericordia del Señor Jesucristo. No olvidemos que somos pueblo de Dios por la obra del Señor Jesucristo, no por nuestros méritos, no porque Dios haya visto algo especial en nosotros, sino porque nos amó, y ese amor que no podemos comprender porque nosotros le dimos la espalda al Señor. Así que somos sacerdotes, nación santa, adquirida por Dios, pero no nos olvidemos que es gracias a la obra del Señor Jesucristo. Es Él quien nos ha traído a esa posición de sacerdotes
delante de Dios. Versículo 11 y 12 dice la palabra de Dios: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Verso 12: Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Así que, hermanos, el apóstol Pedro nuevamente para hacer memoria, ¿no? Les está escribiendo a personas que están dispersas, que no están en el lugar, no están en casa, y le dice: yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Así que si habían un grupo de personas que podían entender lo que es ser extranjero, eran este grupo de hermanos. Pero la idea acá de extranjeros y peregrinos no tiene mucho que ver con la condición que ellos tenían de estar en otro lugar que no era su casa, sino que tiene que ver con la parte espiritual. Nosotros, hermanos, estamos viviendo en un mundo en el cual somos extranjeros. Un extranjero no tiene las condiciones de derecho que tiene la persona que vive en el lugar o en el país que ha nacido. Las personas que están viviendo en otro lado probablemente entiendan mejor esa parte, ¿no? El extranjero no tiene los mismos derechos y muchas veces el trato no es muy bueno para el extranjero. Así que la figura que nos está planteando es: nosotros somos extranjeros en este mundo. En este mundo es y debe ser extraño para nosotros. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 20. Filipenses capítulo 3 y versículo 20 dice la palabra de Dios: mas nuestra ciudadanía está, y quiero que presten atención en esta parte porque creo que llevarnos a la mente esto es mucho. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos, no somos ciudadanos de este mundo. Nuestra ciudadanía es del cielo. Allá pertenecemos. Aquí somos extranjeros. Estamos viviendo en un mundo como extranjeros, en un mundo extraño. Y en ese contexto, Pedro le dice: ustedes son extranjeros, así que yo os ruego, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, yo os ruego como a personas extrañas que viven en un lugar donde no están cómodos o donde no deben estar cómodos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, que dejen de aferrarse a un mundo donde no pertenecemos. Versículo 12 del libro de Pedro dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. En otras palabras, hermanos, en un mundo que somos extranjeros, Pedro dice: absténganse de todos los deseos carnales, y nuestra manera de vivir en contraste debe ser de buenas obras, para que las personas que murmuran de ustedes glorifiquen a Dios. Parece que nuestra vida y el testimonio que podemos hacer mientras estamos de pasada, mientras estamos de peregrinos, llevan a glorificar a Dios. Santiago capítulo 3, verso 13. Santiago capítulo 3 y verso 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Así que la idea acá es: somos extranjeros, no somos de este mundo, dejemos las cosas de este mundo y vivamos de buenas obras, para que los que no creen
por nuestra buena conducta, puedan creer. La idea que nos está mostrando el apóstol Pedro. Verso 13, vamos a leer el versículo 13 y acá va a seguir hablando de nuestra forma de vida, de la forma de vida del creyente, versículo 13 hasta el 16, vamos a leer. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Versículo 14, ya a los gobernadores como por él enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Verso 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Verso 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Bueno, el versículo 13 empieza diciendo, por causa del Señor, por causa del Señor. Hermanos, si alguien quisiera decirte que hagas algo y te dicen, hacelo por la cosa que más amas, o hacelo por la persona que más amas. Y Pedro, no pudiendo poner a nadie más, dice, por causa del Señor. Sométanse y va a hablar de las autoridades. Y habla de institución humana, habla de rey, habla de gobernador. Hermanos, cuando hablamos del sistema de este mundo y empezamos a hablar de las autoridades, probablemente vamos a hablar de mucha injusticia. Vamos a hablar de cosas que no me agradan, cosas que están mal hechas, cosas que uno dice, esto nos va a llevar a algo grave. El sistema del mundo, vamos a ver mucha injusticia, vamos a quejarnos. Y en ese contexto dice, sométanse, sométanse. Yo no sé qué tanto en estos días nos hemos quejado por nuestras autoridades, de muchas maneras. Y la palabra de Dios me está diciendo, sométanse. La verdad es que hablar de este tema puede llevar a una impotencia de decir, pero si están mal, ¿por qué no podemos hacer algo? ¿Por qué no se puede hacer algo? La palabra de Dios dice, sométanse. ¿Y cuál es la razón o qué es el logro que vamos a obtener con esto? Verso 14. Verso 14 dice, verso 15. Verso 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hermanos, Dios desea que nosotros en este mundo donde estamos como extranjeros y peregrinos, seamos los mejores ciudadanos y obedezcamos y nos sometamos a nuestras autoridades. Autoridades malas, autoridades injustas, claro que sí. Pero la palabra de Dios dice, sométanse. Es duro, difícil, es una carga pesada, es una lucha. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 20 al 21. Así que si tu enemigo tuviere hambre, aquí está hablando de enemigo, pero ponle aquellas injusticias de este sistema, de este mundo, que no me agrada. Dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Verso 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ese es el ciudadano que Dios desea que seamos. Una persona
que no sea vencido de lo malo, mas al contrario, que haciendo bien, derrotemos al mal. ¿Se puede, hermanos? La palabra de Dios nos está diciendo. Fíjense lo que dice el versículo 16. Como libres. Somos libres del pecado, claro que sí. El Señor nos ha librado del pecado, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y es curioso que este versículo aparezca después de todo lo que ha dicho de obedecer a las autoridades, porque alguien puede decir, el Señor nos ha librado, tenemos la ayuda del Señor para hacer muchas cosas, pero dice, no utilicen esa libertad que tienen para hacer lo malo. No lo utilicen como pretexto para hacer lo que nos da la gana, sino que somos siervos de Dios también. Y Dios, el Señor, nos dice, sométanse a las autoridades. Somos libres. Gracias a Dios, gracias al Señor Jesucristo que nos sacó de la esclavitud del pecado, pero no como tienen esa, no como los que tenemos esa libertad como pretexto de yo puedo hacer lo que me da la gana. Claro que no. El Señor desea los mejores ciudadanos y nosotros somos siervos de Dios. Así que, ¿cómo debe ser el comportamiento de ese siervo de Dios? Versículo 17. ¿Cómo debe ser el comportamiento del siervo de Dios? Verso 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Esa es la forma de vida que Dios quiere para nosotros. Cuando vemos la palabra honrad, se está refiriendo al respeto que debemos tener por todos. Den a todos me gusta esa versión también, den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al rey. Esa es la forma de vida que el Señor quiere del siervo de Dios. ¿Cómo debe ser la forma de vida del siervo de Dios? Verso 17. Pesado, difícil, complicado. El Señor desea ese ciudadano. Pero por si eso fuera poco, fíjense lo que dice verso 18 al 20. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Verso 19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, verso 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Bueno, lo que primero dice el apóstol Pedro en el verso 18 es que desea que los siervos o los criados estén sujetos a los amos. Y hace una distinción y dice, a los, pero también a los difíciles de soportar. Hay de las dos. Y nos está diciendo, cualquiera sea la situación, está sujetos. Y saben qué, hermanos, el contexto acá está hablando de esclavo, en el tiempo de esclavitud. En este tiempo no tenemos esa situación. Nosotros tenemos jefes, ya habló de autoridades, ahora tenemos jefes también. Dice, está sujetos con todo respeto, ya sea que sean buenos o que sean difíciles de soportar. Pedro acaba de hablar de que somos libres en un versículo anterior, en el verso 16, acaba de hablar de que somos libres, pero ahora exhorta a los esclavos en ese tiempo a que se sujeten a sus amos. Es una dura decisión lo que les está diciendo, porque el trato que tenían
no era muy bueno, pero está claro de que también habían buenos amos. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 5. El apóstol Pablo menciona la misma idea. Efesios 6, 5 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como, y fíjense, como a Cristo. Ese es el ciudadano que Dios quiere para el creyente en este mundo. Alguien dirá, probablemente, hermanos, alguien dirá, pero es que hay injusticia. Yo soy uno de ellos que dijo muchas veces eso. Hay injusticia, estamos en un mundo injusto. Tenemos autoridades malas, tenemos jefes malos y probablemente decimos, eso es injusto y nos quejamos contra la injusticia de este sistema, de este mundo. Pero fíjense lo que dice verso 19 al 20. El verso 19 al 20 nos dice que si sufrimos a causa de obedecer a Dios, somos aprobados por Él. Probablemente digamos todo lo que Dios nos está pidiendo de obedecer a autoridades injustas, a un sistema corrupto, de tener jefes probablemente de la misma manera, pero el Señor dice, si sufrimos a causa de obedecer lo que estamos aprendiendo hoy, de obedecer a Dios, entonces somos aprobados delante de Dios. ¿Saben qué es lo más lindo, hermanos, de ser maestro, profesor de aula? Es cuando tu estudiante termina de hacer su ejercicio o su tarea y vos le pones el sello de lo hiciste bien, muy bien. No sabes la sonrisa que, que el niño se va por haber sido aprobado por su maestro. Hermanos, hacer en obediencia, si sufrimos en obediencia por obedecer a Dios, entonces somos aprobados. La pregunta es, ¿nos vamos con una aprobación delante de Dios de sentirnos gozosos porque hemos obedecido? ¿O quizás todavía quejándonos, reclamando por cómo está la situación, ¿no? Hermanos, somos extranjeros, dice el mismo pasaje. Somos extranjeros en un mundo injusto. No nos dejemos llevar por esta corriente de maldad. Ser aprobado delante de Dios es soportar injusticia por el Señor. Y en esta noche, llevarnos esto en mente y saber de que vivimos en un mundo que está destrozado probablemente, pero que nosotros somos extranjeros. No nos acomodemos a un mundo del cual no somos. Y como hemos leído, nosotros somos del cielo. Parece que es una carga pesada, parece que es una carga difícil de llevar, pero ¿saben qué, hermanos? Fuimos llamados para esto, versículo 21. Verso 21 dice, pues para esto fuimos llamados. Hermanos, parece que es una carga pesada de llevar, pero para esto hemos sido llamados, para soportar, para obedecer al Señor. Pero, hermanos, tenemos el ejemplo por excelencia del Señor Jesucristo. Si nosotros decimos, esta es una carga pesada, nosotros que somos pecadores, nos quejamos de que el Señor nos pida dar la otra mejilla y mostrar buenas obras ante la injusticia. Fíjense lo que dice la palabra del Señor acerca de Cristo. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Verso 22. Verso 22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Se acuerdan lo que nos pide? Que como extranjeros nosotros mostremos buenas obras. El Señor Jesucristo lo hizo. Verso 23. Quien cuando le maldecían,
no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, tenemos autoridades injustas. El Señor Jesús fue acusado injustamente, sin haber hecho nada. Y cuando le maldecían, no respondía con maldición. No amenazaba, sino que se encomendaba a su Padre. Verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Verso 25. El último versículo dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Queridos hermanos, podemos reclamar que lo que se nos está pidiendo es una carga pesada. El Señor Jesucristo lo hizo por amor de nosotros pecadores. Él era justo y se entregó por nosotros. En esta noche, hermanos, vayámonos con la siguiente, con la siguiente idea. El Señor Jesucristo es la piedra viva. Número 2, nosotros somos piedras vivas que Él está fundamentando para construir y terminar este fundamento, esta construcción que es la iglesia. Somos sacerdotes. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales de alabanza y nosotros mismos en obediencia en nuestra forma de vida. Y hermanos, somos extranjeros en un mundo que está en un sistema injusto, pero obedezcamos al Señor. Y de la misma manera, el ejemplo que tenemos como por excelencia del Señor Jesucristo. El Señor bendiga, hermanos, su palabra en esta noche y que Él nos ayude a ser aprobados, a tener la aprobación del Señor, como dice el versículo. El Señor nos bendiga, hermanos. Muchas gracias, hermano. Creo que no soy el único que se siente a la vez confortado, pero también confrontado, ¿no?, por estas palabras. Antes de terminar, quisiera que cantemos un coro que dice: Somos pueblo, que el cual justo está en 1 Pedro 2:9. Lo hemos visto y ahora lo vamos a cantar, ¿no? Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, el sacerdocio, linaje escogidos por Dios. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, el sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Bueno, quisiera que nos vayamos, ¿no?, con estas palabras, que somos escogidos por Dios para llevar la palabra, la luz al mundo, ¿no? Quisiera pedirle, no sé si está todavía Willy, que orara para terminar. Parece que no, ¿no? Ya, entonces vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias. En esta noche una vez más se ha predicado tu palabra. Hemos escuchado lo que tenías para decirnos y sé que muchos nos sentimos confrontados, Señor, porque es un estándar bastante alto, pero Cristo
sufrió y padeció todo esto por amor a nosotros. Y entonces eh, no podemos hacer más que agradecerle e intentar, siquiera un poco, poder cumplir lo que nos pide el Señor. Te pedimos que nos despidas con tus bendiciones. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden conversar, hermanos, si desean. La reunión queda terminada.